Hace 10 años, en Cherán, comenzaba una lucha que ayudó a cambiar la forma en que viven. Desterró al crimen, al mal gobierno y a los partidos políticos. El gobierno en Cherán lo elige la gente, y este 23 de mayo pudimos vivir de cerca el proceso para elegir al nuevo Consejo de Gobierno Comunal desde el Barrio Segundo. Tata Meche, un comunero de Cherán, nos cuenta cómo se desarrolla esta actividad. El procedimiento en esta ocasión fue el mismo que ha sido desde cuando elegimos a los, o más bien nombramos, para decirlo correctamente, nombramos a los primeros consejeros de la primera administración, la segunda administración igual, la tercera administración y la cuarta igual. O sea, ¿en qué sentido? Tuvimos primero reuniones en los barrios, las asambleas previas. Ya cuando nos estábamos acercando a esta etapa, pues ya se procedió a empezar a auscultar, que la gente empezara a preguntar, empezar a ver quiénes iban a ser las personas que iban a hacer propuestas, quiénes iban a relevar a los compañeros comuneros que están por terminar su administración, la tercera, y que los que nombramos ahora van a ser los que van a asumir a partir de septiembre la administración número 4 o los consejos de gobierno número 4. Los pasos han sido los mismos, o sea, mucho trabajo directo desde las bases, desde las asambleas, pues. La asamblea se sigue considerando y va a seguirse considerando la máxima autoridad. O sea, nosotros somos parte de la asamblea. Igual que otro comunero, mi persona es parte de la asamblea y es la máxima autoridad. Las asambleas parten desde las reuniones en fogata. Las fogatas son, entendido de manera sencilla, los comuneros, para el caso de nosotros, que vivimos en Cherán, que nacimos en Cherán y que nos reunimos en la confluencia de una calle con otra. Eso sería la fogata, o eso es la fogata. Ese punto de reunión es al que nosotros llamamos fogata. Ahí ventilamos todos los asuntos, tratamos asuntos inmediatos. Cuando son asuntos que hay que dar del conocimiento ya de manera más amplia, hacemos la reunión de barrio o la fogata de barrio. Sería el siguiente nivel. Pero si se fijan, todo viene de abajo arriba. Sí. Y cuando hay asuntos delicados, urgentes o importantísimos que amerite una reunión urgente, esa es la Asamblea General, que es ya de toda la comunidad, y esa se hace generalmente en la plaza. Aún con el COVID, nosotros hacemos la reunión general en la plaza o en algún punto determinado donde podamos congregarnos todos, ¿sí? Bueno, entonces ya para lo que es el nombramiento, pues ya todos nos ponemos en conciencia de que tenemos que ir buscando a las personas para relevar. Ahora, nuestro sistema de gobierno es un sistema que funciona de manera distinta a cómo funciona en otro contexto, otro gobierno, por ejemplo, a cómo funciona el gobierno federal o el gobierno estatal o el mismo gobierno municipal que teníamos nosotros aquí hasta hace 10 años, 9 años, para ahora ya 10. Teníamos el sistema de ayuntamiento, de presidente municipal, síndico, etcétera. Eso ya es cosa del pasado en Cherán. Ya no tenemos ese sistema de gobierno. El que tenemos ahora inició con 7 consejos de gobierno, ¿sí? El Consejo de Administración Local, el Consejo de los Barrios, el Consejo de Bienes Comunales, el Consejo de Procuración y Justicia, y obviamente el Consejo Mayor. El Consejo Mayor, que es el que nombramos ahora para iniciar el nombramiento de todos los demás consejos, algunos que ya mencioné, y que juntos, coordinándose, trabajando. Esto es bien importante también lo que les voy a compartir. Los consejos o el sistema de gobierno en Cherán se trabaja de manera horizontal, no jerárquica, como antes. No hay nadie arriba más importante y abajo el menos importante. Aquí todos funcionan de manera circular, de manera horizontal y de forma colectiva, ¿sí? Haciendo equipo colectivo. Sí. Los personalismos ya se hicieron a un lado en este sistema de gobierno. No hay personas que quieran figurar o que quieran destacar. A todos se les da la importancia. Claro, si en algún momento por razones de que el nivel estatal o el nivel federal nos pide que haga presencia una persona o que haga presencia 2, bueno, en ese momento se le da la autorización a uno de los miembros del consejo, que en este caso van a ser 12, los del Consejo Mayor que ya nombramos, van a ser 3 por cada barrio. Estamos obviamente en el barrio Segundo, en el barrio Quetzicua, es al que pertenece mi
persona, y es en el que ya, como ustedes vieron, ya se nombró a los 3 compañeros, que juntamente con los otros 3 de los otros 3 barrios van a ser los 12 que van a hacer este órgano colectivo. ¿Y bajo qué parámetros se escogen a las personas, se eligen a las personas? Todo es de manera bien práctica y bien sencilla. En ese sentido tampoco nos complicamos la vida. Si se fijan, el procedimiento de nombramiento es bastante sencillo, y creo que esto sigue siendo una lección a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de personas que nos visitan, en el sentido que nosotros hacemos actos de manera bien simple, no complicados. Y de paso, de mi persona quiere decir, porque estamos en un momento político en México, que todos los mecanismos que ha generado el sistema político en México en la parte electoral son meramente para complicar una elección, para el caso de los lugares donde se va a elegir por partidos. Para el caso de nosotros son actos, y creo que eso aplica para los 2 contextos, para el contexto nacional, que va a hacer la elección por sistema normal para ellos, el sistema, digamos, rutinario que hace el sistema político mexicano, y para el caso de nosotros el objetivo es el mismo, o sea, nombrar, tener a nuestros representantes, con la única diferencia que Cherán lo hace de manera simple, sencilla, natural, democrática, como ustedes lo vieron. Es la democracia más pura que puede existir, la que ejercemos en Cherán. Y por cierto, mi persona está bien contento, porque como miembro de la comunidad vine a ejercer mi derecho de nombrar a quien yo considero que en este caso fue una mujer. De paso, también quiero decirlo como varón, que de mi parte yo creo en la capacidad de la mujer, creo en la persona por la cual le di la fuerza, porque aquí les damos la fuerza a las personas, en este caso a Josefina. Tatameché cree en Josefina, cree en la mujer, no tiene ninguna objeción de que sea una mujer. Es más, yo en algún momento dije que si para este periodo fueran puras mujeres las que ocuparan los cargos en los consejos, Tatameché estaría feliz y contento, porque les damos el lugar a las mujeres. Y esa es la manera de pensar de uno de los comuneros de Cherán, para quienes nos vayan a ver o nos van a escuchar. ¿Sí? Por último, sí, a lo largo de estos 10 años y de estos 4 procesos o 3 procesos que ha habido, ¿cómo ve usted la participación de las personas en este último? Esto se los voy a compartir con algo que viví hoy. Yo vine en la mañana, como a las 9 de la mañana, vine a darme una vuelta, y después a las 11 me di otra vuelta. No había mucha gente, y yo mismo me sentí triste, me sentí mal, pero dije, esto es lo que yo percibí, lo que yo vi a esta hora. Después me preparé, me bañé, me ordené, decidí venir a ejercer mi derecho de nombrar a las personas, y que ya lo hice y que estoy bien contento, como muchos de los cheranenses que están aquí. Y mi sorpresa fue mucha gente, igual que en los otros periodos, y eso me reinyectó de alegría, me hizo darle la credibilidad, y que vamos a seguir trabajando como miembros de la comunidad para que este sistema se corrija en algunos aspectos, en algunos detalles que sí hay necesidad de corregirlos, pero para reencauzar nuestro sistema de gobierno, que es comunal, que es y que parte desde la realidad propia de nuestra comunidad. Aquí ya no tenemos imposiciones de nada, todo lo decidimos de acuerdo a las necesidades que tenemos. Es más, y también quiero compartirles que en el segundo periodo, por si quienes nos están viendo y escuchando no tuvieron este dato, en el segundo periodo se nombró un consejo de las mujeres y también un consejo de los jóvenes, lo cual quiere decir que desde la segunda administración, porque ya vamos para 4, o sea, ya terminamos, o más bien va a terminar la tercera y vamos a iniciar la 4 a partir de septiembre. Y ahora ya contamos con un consejo que vamos a fortalecer más, el Consejo de las Mujeres, por un derecho que ellas tienen, porque ellas fueron las que encabezaron el movimiento del levantamiento del 15 de abril del año 2011. Entonces ese es un reconocimiento que se vio en el segundo periodo, que era necesario crear un consejo de las mujeres para que las mujeres atendieran sus propios asuntos y también gobernaran en Cherán, que es un hecho que desde el segundo periodo las mujeres están gobernando en Cherán, y ahora está ratificado y vamos a continuar con esos 9 consejos. O sea, les decía que en el primer periodo inició este sistema
sistema con 7 consejos de gobierno. Y ahora en el segundo consejo se aumentaron 2 consejos más, el consejo de las mujeres, repito, y el consejo de los jóvenes. Lo cual quiere decir que ahora, entrando al cuarto periodo, van a funcionar como maquinita los 9 consejos, incluyendo el de las mujeres y el de los hombres. Y vale que yo les di mi fuerza a una mujer. Para ser congruente de mi parte. Bueno, sobre esto de mi parte yo quiero ser realista, como siempre lo he sido, decir que hemos tenido avances, que en materia de seguridad tuvimos un incidente en esta administración en el que se dio un golpe a nuestro Consejo de Seguridad. Y creo que se dio a conocer a través incluso de nuestro informe, del informe que hicieron nuestros consejos, el informe administrativo. Este fue un intento pues eso fue un golpe a la estructura de gobierno de nuestra comunidad. Pero como en Cherán es característico que la comunidad ante una situación tal como la que sucedió, todos reaccionamos y todos participamos en la atención de ese evento que se dio al Consejo de Seguridad, queriendo afectar a nuestra ronda y queriendo afectar a eso, al Consejo de Seguridad. Pero rápidamente se restableció. Hay otros detalles que tenemos que corregir. Por ejemplo, hay algo que tenemos que implementar, que es el sistema educativo propio de Cherán, que hasta este momento no lo tenemos. Una educación propia, considerando la cultura purépecha y la lengua nuestra, la lengua purépecha. A eso me refiero yo cuando digo no tenemos todavía un sistema educativo propio, porque en Cherán se tiene el sistema educativo oficial, que es el que están reproduciendo los profesores aquí, pero hemos estado enfatizando que necesitamos, para acompañar el proceso, apuntalar y fortalecer el proceso de desarrollo de nuestro gobierno y de nuestra propia comunidad hacia la autodeterminación, es necesario tener una educación propia, y para eso se va a trabajar duro. Al menos yo voy a estar insistiendo, vamos a trabajar duro para que esto sea realidad en este periodo, cosa que no lo tenemos hasta ahorita. Un sistema educativo propio, para ir apuntalando el sistema y ir dándole firmeza. Sí. Ahora, ¿qué palabras puedo dar yo como mensaje final, como miembro, como comunero de aquí de la comunidad de Cherán? Pues decirles, hermanos que nos ven, hermanos que nos escuchan, sí es posible gobernarse sin partidos políticos. Cherán lo viene haciendo ya por 3 periodos de 3 años. Cumplimos 9 años con nuestro sistema de gobierno y 10 del levantamiento. Hace unos meses cumplimos, para ser concretos, el 15 de abril de este año 2001 conmemoramos 9 años de nuestra administración de 3 años y 10 años del levantamiento de Cherán, que ocurrió el 15 de abril del 2011. Hermanos, nuevamente retomo las palabras que les he dicho. Es posible hacer el nombramiento y la elección de nuestras autoridades de manera distinta y de manera muy simple, económica y muy directa y muy clara, muy transparente. Cherán lo está haciendo y creo que ustedes también lo pueden hacer. Sí. Ya hay experiencias en el país. En Chiapas están en San Cristóbal de las Casas están haciendo ya el trabajo para nombrar a su ayuntamiento. Por lo pronto van a avanzar en eso de acuerdo a la aportación que ha dado Cherán. Me han invitado a mí para asesorarles, estuvimos allá y ellos van a lograr, para este periodo van a lograr el total de su ayuntamiento, pero ya de nombramiento directo, sí, sin partidos políticos. Y así hay muchos lugares que están siguiendo los pasos. Las mismas comunidades de aquí, vecinas, hermanas de nosotros, del territorio purépecha, también están haciendo lo mismo, nombrando sus gobiernos o sus administraciones de consejo. Sí, y luchando, en el caso de ellos, luchando por un presupuesto directo, que eso es parte de la lucha hacia la autodeterminación y hacia la autonomía. No lo es todo, se los hemos dicho también a ellos, aunque Cherán no ha encabezado el liderazgo. Ellos quisieran que Cherán encabezara el liderazgo, pero estamos dejando que las comunidades tomen lo que puedan tomar de Cherán para continuar con su camino. Sí, igual personas o asociaciones, organizaciones que vienen de fuera a preguntarnos cómo le estamos haciendo, también les decimos, pues estamos trabajando de esta manera, somos realistas, hemos avanzado en algunos aspectos, en otros aspectos estamos detenidos, en otros hemos cometido errores y pues vamos a corregir. ¿Sí? O sea, la opinión de quien les habla es totalmente realista. Ni todo está bien en Cherán, ni todo está mal en Cherán. Hemos tenido avances
que tenemos que celebrar. Hemos tenido errores, hemos tenido retrocesos en algunos aspectos o carencia en el caso del sistema educativo propio, pero vamos avanzando poco a poco. Es un proceso en el que estamos nosotros y como tal lo vemos, o sea, etapas, vamos. No es nada acabado, nada perfecto, pero estamos trabajando en eso. Sí, ese es el mensaje. Y un abrazo. Muy bien.